Bueno, entonces, hoy terminamos el estudio de Timoteo, de la segunda de Timoteo. Vamos a mirar el capítulo 4, pero para empezar vamos a hacer un pequeño resumen de las más importantes revelaciones y verdades que vimos en los 3 capítulos anteriores. Eso con el fin de mirar en una sola visión qué tantos recursos, tesoros podemos encontrar en la lectura de la palabra de Dios y qué tantas verdades prácticas para nuestra vida cristiana de cada día. Así que voy a leer solamente unos pocos versículos de las 5 o 6 enseñanzas que tuvimos de la segunda de Timoteo, recordando qué nos mostró el Señor para nuestra vida. Todas son de la segunda de Timoteo, capítulo 1, ahora, la que vamos a leer, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Esta fue una de las primeras verdades que consideramos en el estudio de la epístola, y allí el Señor nos mostraba la solución que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros cuando tenemos momentos de desfallecimiento por causa de temores o miedos. El Señor nos dice que Él ya nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, o de autodisciplina, que ya lo tenemos, ya está allí desde el momento de la salvación, está esperando simplemente ser desarrollado cada día que pasa. Y eso se desarrolla precisamente confrontándolo con el espíritu de temor o de miedo. Cuando algo nos está acorralando, cuando algo nos está incapacitando o congelando para actuar, debemos recordar esta como una de esas palabras de 7 estrellas que guardamos en el baúl del tesoro de nuestro corazón. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Apréndetela, hermano. Apréndetela para que la uses en contra del enemigo y de la carne cuando tengas la crisis. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno en campaña militar, o ninguno que milita, dice la Reina Valera del 60, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Esta segunda verdad nos mostraba el núcleo, la esencia de la santidad. No enredarnos en los distractores terrenales, los de la vida cotidiana, para que entonces, mirando las cosas del cielo, viviendo la vida espiritual, pensando en las cosas espirituales, podamos agradar a nuestro Señor. Y no solo agradarlo, sino ser bendecidos por Él, porque cuando miramos las cosas de arriba, nuestro espíritu crece y nuestra carne es controlada por el espíritu. Capítulo 2, versículo 14, dice: recuérdales esto, requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabras que para nada aprovechan, sino que lleva a la ruina a los que oyen. Allí vimos 3 versículos que están muy cercanos unos de otros en el segundo capítulo de la segunda de Timoteo, donde se nos enseñaba insistentemente a no discutir. El no discutir es una cuestión de sabiduría basado en la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo, porque la carne siempre va a querer iniciar una contienda por aquello del orgullo, de la vanagloria y de muchísimas otras motivaciones ocultas. Pero el Espíritu nos muestra que cuando nuestro espíritu controla la carne,
entonces tenemos paz y crecimiento, paz y madurez. Que por el contrario, cuando caemos en discusiones, estamos perdiendo en ese caminar espiritual, estamos perdiendo logros, estamos perdiendo metas, porque dice que lleva a la ruina a los que oyen esas discusiones y a los que participan en ellas. Esta es otra de esas palabras de 7 estrellas que debemos guardar, porque Satanás siempre va a venir a generar discusiones. No sabemos cómo, pero algo lo alimenta cuando dos personas están contendiendo, cuando las emociones están a flor de piel, cuando el orgullo está peleando con el orgullo del otro. Satanás no solo logra bajarnos del espíritu, sino que él termina ganando muchísimas cosas. Versículo 15 de la segunda de Timoteo 2 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El afán de cada día debe ser recibir la aprobación de Dios, buscarla de alguna forma. Al buscarla así, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Si hay algo que nos avergüence, es porque algo no hicimos bien. Esa es la conciencia hablando a nuestro espíritu sobre lo que hay que arreglar. ¿Y cómo se logra esa falta de vergüenza porque se hizo las cosas en forma correcta? Trazando bien la palabra de verdad. Mire que esto no es para una discusión, esto es para que sea aplicado por el obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, cuando yo hago las cosas conforme a la voluntad de Dios, es porque estoy recordando la palabra de Dios. Es porque estoy recordando lo que he estudiado y he meditado de la palabra de Dios. Entonces estoy obrando o trabajando mejor como obrero aprobado. La palabra de Dios es vital, es importantísima en tu vida diaria. Satanás lo sabe muy bien y por eso procura que nosotros olvidemos leer la palabra de Dios y mucho menos grabarla o meditarla. Yo digo que no es tanto grabarla, porque a veces yo la puedo recitar de memoria. Sí, que dice Romanos 8:28, todo obra para bien en aquellos que aman a Dios, pero yo caigo en desesperación a pesar de que acabo de recitar esa palabra. Yo digo que es mejor, como dice la Escritura, tenerlas frente a los ojos espirituales y meditar constantemente en esa palabra. Si ustedes miran cómo el Señor Jesucristo manejaba la palabra y cómo Pablo también maneja el Antiguo Testamento, ellos no la citaban literalmente, de memoria. Citaban la esencia del versículo, la mayoría de las veces, sin perder ni un solo detalle importante. No estoy diciendo que si hay alguno aquí que le encante memorizar la palabra, pues bien, hágalo. Perfecto, es una bendición. Y si puede repetir de memoria muchos versos, mejor todavía. Pero hágalo con espíritu, el espíritu de la palabra, no con la repetición sin sentido. Entonces, el que traza bien la palabra de verdad es aquel que recuerda el sentido que Dios puso en su verdad. Y la puede recordar, no necesariamente literalmente, pero sí la recuerda completa para ejercitarla en el momento de la necesidad. Y entonces queda aprobado. Versículo 21 del capítulo 2. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Esta palabra nos recuerda cuán importante es cada día limpiarnos junto con el poder del Espíritu Santo en confesión, para que las cosas inútiles, lo que estorba, los lastres, lo que lo hunde a uno, lo que lo vuelve carnal, salga y entonces pueda ser consagrado a Dios y utilizado.
Algunos dicen, pero ¿por qué Dios no me usa? Por esta razón, porque hay cosas guardadas todavía y no entregadas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Yo tomé los versículos más representativos de cada enseñanza, por eso solo traigo el versículo 1 del capítulo 3. ¿Recuerdan ustedes la lista de 17 cosas que caracterizarán a los hombres de los últimos tiempos? El centro de esa enseñanza es que entendamos no tanto cómo va a ser el carácter de los hombres paganos o incrédulos, sino más bien que entendamos lo difícil que puede ser el cristianismo en estos tiempos y nos preparemos. Como el soldado aprestado no muere en guerra, dice el dicho, y tiene toda la razón. Aquí también estamos advertidos y no nos vamos a sorprender cuando Satanás use a las personas a nuestro alrededor en contra nuestra, para preocuparnos, para estresarnos, para atacarnos, para lo que sea. Segunda de Timoteo 3:10, el último versículo del resumen, para tomar ya el capítulo 4, que fue el que vimos ayer, donde nos enseñaba 7 cosas. Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Y de cada una de estas virtudes sacamos enseñanzas muy profundas. Entonces, repito, una epístola tan pequeña, apenas 4 capítulos, y en algunas Biblias ni siquiera 3 páginas, miren todas las cosas que nos pueden enseñar para nuestra vida cristiana de cada día. Así que repasen, hermanos, esta epístola cuantas veces necesiten y todas las demás, con ese mismo enfoque. La palabra de Dios es la herramienta del obrero cristiano, es el arma del soldado cristiano, es la semilla del labrador cristiano. Bueno, entonces nos dice en el capítulo 4 3 grandes verdades. La primera está en el versículo 1 al 5. Voy a leerlo todo. Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino, que prediques la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros, conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este apartado le puse yo el título de la doctrina no tolerada. Bien, analicemos entonces el pasaje. En el versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te invito con todo el corazón, te exhorto para que no olvides lo que te voy a decir a continuación, guárdalo y enséñalo a otros. Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, que prediques la palabra. Claro, algunos dirán, pues Timoteo era pastor, tenía que predicar. Pero es que predicar la palabra es simplemente hablar la palabra, enseñar la palabra a alguien. Entonces un padre sabio, cristiano, una madre, que llaman a sus hijitos pequeños o adolescentes y les hablan con la palabra, o a un familiar o a un amigo, le está predicando. Entonces, esta enseñanza que es para Timoteo, lo mismo que dijimos en ocasiones anteriores, es también para todo creyente.
predica la palabra. Cuando veas que se está formando una discusión, no discutas, pero sí predica. Usa la palabra. Y por allá antes nos había dicho que la trazara correctamente. La forma siempre de vencer toda oposición y a Satanás mismo, cuando esté parado al frente de nosotros, usando a una persona, es con la palabra. Ay, pero es que yo no he leído toda la Biblia. Es que a mí me cuesta trabajo memorizarla. Respuesta: hermano, confíe en el Espíritu Santo de Dios. Lo poco, lo mediano o lo mucho que haya estudiado de la palabra, el Espíritu Santo se lo recordará, porque esa es la promesa en el Evangelio de Juan. Le recordará todas las cosas, dijo el Señor Jesucristo, refiriéndose al Espíritu Santo. Y me glorificará, es decir, todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo será usado para bien. ¿Por qué se nos presentan a veces tantas discusiones con algunas personas? Pues primero porque nosotros también caemos en la discusión, pero segundo porque es que necesitamos aprender a predicar. Pero es que yo no quiero ser pastor, no importa, entonces no quieras ser cristiano, porque el cristiano es obrero, es siervo de Dios y como tal tiene que hablar de la palabra. Por eso le dice, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Si te llaman a medianoche, un día festivo que tú estás descansando y estás viendo televisión, no importa. El Señor te salvó en el momento preciso, justo, cuando tú ibas rumbo a la perdición. Ahora no te cuesta nada levantarte de tu zona de confort e ir a consolar, a ministrar, a exaltar a alguien que lo necesita con la palabra de Dios. Por eso dice, convence. En la Reina Valera del 60 dice, redarguye. Es decir, quítale los argumentos, convenciéndolo con la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor forma? Es que fulano, mire usted, no sé qué, y viene el argumento del incrédulo o del cristiano carnal. Entonces uno le dice, hermano, la palabra de Dios dice esto. Ah, pero, pues no sé, ¿usted quiere discutir con Dios? Está escrito, es Dios hablando. Eso cierra cualquier boca, porque nadie puede discutir contra la verdad, y la verdad es la palabra. Convence, redarguye, reprende, es decir, exhorta, no regañando, no golpeando, reprendiendo en sabiduría. Reprendiendo es, hermano, las cosas buenas son buenas, pero las malas son malas. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Por tanto, lo dice Dios. Esa es la reprensión sabia. Y exhorta. Exhortar es estimular, es levantar. Alguien está caído, está entristecido, está pensando en la carne. Dios me abandonó, Dios no tiene cuidado de mí. Hermano, la palabra dice otra cosa. Lo exhorto en el nombre de Jesús para que oiga esta palabra. Está escrito, yo no los dejaré ni los abandonaré hasta el fin del mundo. Entonces simplemente espere el tiempo de Dios. Por eso dice, con toda paciencia y enseñanza. Pero es que yo no soy pastor ni maestro. Hermano, si eres cristiano responsable, estás estudiando la Escritura a tu ritmo. Estás leyendo la palabra continuamente. Y por tanto, estás aprendiendo. Eso que aprendes, tú lo enseñas después. ¿Por qué Timoteo es estimulado en toda esa frase que le da Pablo diciéndole, redarguye, reprende y exhorta? Lo explica en el versículo 3. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y este es el tiempo. La sana doctrina se compone de dos clases de palabras. Una palabra que sana, levanta, ministra, consuela. Y otra palabra que reprende, exhorta
y redarguye. Esa es la palabra que llamamos dura, la espada que penetra hasta partir las intenciones. Esa es la palabra que no gusta. Ya lo he explicado antes, lo vuelvo a decir hoy. Resulta que a la carne nuestra, la de todo el mundo, nos encanta la palabra suave que nos dice: el Señor te ama, el Señor te levanta, el Señor te consuela, Él está siempre contigo, Él va a hacer milagros grandes, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Pero hay de que la palabra venga y me diga: estás en pecado, quita eso de tu vida. Yo inmediatamente me molesto y digo: no me gusta. Por eso dice: no soportarán la sana doctrina. Hay un espíritu en las multitudes que no les permite reconocer cuando están cometiendo un error. Entonces, por eso, dos personas en la calle se agarran a puños o a varillazos o a tiros, porque el uno tiene la razón y el otro también, y ninguno quiere dar su brazo a torcer. No soportan la doctrina que los exhorta a limpiarse de pecado, la doctrina de santidad. Esa es la que es intolerable para los espíritus inmundos que rodean a los cristianos carnales y a los incrédulos. Entonces ocurre más bien un fenómeno, dice: más bien teniendo comezón de oír, porque eso sí, hoy hay una increíble comezón de oír que se manifiesta en una necesidad imperiosa de andar buscando nueva información a todo nivel, buscando noticias, buscando novedades, buscando páginas apasionantes en diferentes redes sociales, enterándose de la vida de los demás. Y también dentro de la doctrina cristiana es muy atractivo oír ciertos temas como las partes agradables de Apocalipsis, el libro de Daniel, de pronto Génesis y esas cosas, pero cuando los pasajes son emocionantes, son apasionantes, y hablan de cosas extraordinarias. Y eso lo vemos también, por ejemplo, en el portal donde yo subo estos audios. Dependiendo del título, el audio puede tener una gran audiencia o muy poca. Los títulos que invitan al crecimiento personal, a la limpieza, al entendimiento de cosas profundas, así como este que estamos viendo, van a ser títulos bastante poco oídos. Van a llegar muy pocos oyentes a buscarlos. Pero los títulos que hablan de cosas muy apasionantes, extraordinarias, emocionantes, eso sí. Comezón de oír. Y por esa razón se manifiesta algo que hay dentro de ellos. Dice la tercera cosa: amontonarán para sí maestros. Amontonarán para sí maestros. ¿Qué clase de maestros? Nos dice como cuarta cosa: conforme a sus propias pasiones. Entonces entendamos. Este tipo de cristianos o pseudocristianos van a ir detrás de un pastor y detrás de otro y detrás de otro y detrás de otro, y no tanto de pastores, sino de temas. Porque cuando el pastor X se vuelve aburrido porque el tema se vuelve de exhortación, entonces lo abandonan también. Y por esa misma razón decíamos ayer que van de iglesia en iglesia. El turismo cristiano tiene este fundamento. Quieren amontonarse para sí maestros, pero no cualquiera, no maestros de la palabra, sino maestros conforme a sus apetitos, conforme a las necesidades racionales, emocionales o intelectuales, pero no espirituales. Y por eso es que desechan gran parte de la información de la Escritura. Solo escogen los temas atractivos para ellos. El versículo 4 nos complementa diciendo que a la vez apartarán sus oídos de la verdad. Entonces la doctrina sana se convierte en algo insufrible para ellos, algo que no es atractivo, no es llamativo.
y se vuelven a las fábulas. Entonces, cuando alguien se para en el púlpito y trae historias muy atractivas, los embeleza, los embeleca, incluso diría yo, los enreda de una manera muy particular. Por eso vuelve y exhorta a Timoteo y le dice, pero tú sé sobrio en todo. Porque estos maestros, conforme a las propias pasiones, parecen borrachos allá en el púlpito. Gritan, gesticulan, manotean, hablan de cosas grandiosas, de anécdotas muy divertidas, muy atractivas. No son sobrios con respecto a la verdad. Lean ustedes cómo Pablo predicaba. Lean ustedes cómo el Señor Jesucristo predicaba. El Sermón del Monte, por ejemplo. O el Sermón del Aposento Alto. Y van a ver ustedes sobriedad. Sé sobrio en todo y también soporta las aflicciones, porque ser ministro de la palabra en condiciones de la verdadera doctrina implica sufrimiento, porque va a haber rechazo, menosprecio, calumnias, críticas de todas clases. Van a decir, pastor, predicador, evangelista tan aburrido. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Lo está exhortando a que se mantenga en una línea, que no importa si su audiencia no lo sigue, lo critica, solamente unos pocos son fieles. Timoteo continúa, a pesar de todo, así sea con uno. Bueno, con respecto a la falsa doctrina, tenemos muchas cosas que decir también, porque nosotros personalmente hemos tenido dificultades con, primero que todo, la filosofía del racionalismo. ¿Cuál es esa? Cuando yo le estoy compartiendo una verdad que está escrita en la Biblia y le digo así, y la persona me dice, pero es que no entiendo. A mí me parece que eso no es justo, o que de pronto lo que usted me está diciendo tiene otra explicación diferente. Es que yo necesito entender. El racionalismo pone primero la razón y el intelecto, y la fe la deja para última. El verdadero creyente pone primero la fe, porque por fe andamos, no por vista. Y la razón termina siendo domesticada por la fe con el tiempo. Entonces el racionalismo por sí solo es una de las más grandes oposiciones a la doctrina cristiana. Otra cosa que sufrimos mucho en estos 30 años de ministerio fue la creencia del humanismo. El humanismo es una filosofía centrada en el hombre, basado en lo que Satanás le dice a Eva en el paraíso: seréis como dioses si hacéis lo que se os da la gana, si le dais gusto a vuestro apetito, y descubriréis verdades que son mentiras. El humanismo se ha metido en la iglesia cristiana y entonces vemos muchísimas predicaciones centradas en el hombre, en cómo debe crecer el hombre, en las cosas buenas que Dios tiene para el hombre, en el hombre disfrutando de la vida abundante, pero sin santidad, sin visión de la vida eterna. Del humanismo, o el humanismo se ha desprendido de algo que se llama la nueva era, que en realidad la nueva era no es tan nueva como dice el título. Es un reencauche de muchas filosofías orientales, pero que hacen lo mismo, divinizan al ser humano. El ser humano se convierte en el Dios que puede declarar con su boca para hacer creación, que puede pensar pensamientos creadores, y Dios pues obviamente ocupa un papel relegado, porque ¿para qué lo necesita si el hombre es Dios? La nueva era y el humanismo fueron el asiento de la teoría de la prosperidad. Fíjense que lo estoy llamando teoría, yo no estoy diciendo doctrina, porque doctrina es un cuerpo de creencia fundamentado en verdades bíblicas.
la teoría de la prosperidad es todo mentira. Es tomar ciertos versículos, sacarlos del contexto y convertir toda una predicación en un versículo, falseando lo que está queriendo decir ese versículo y llevando a error. De la prosperidad, paralela a ella, también corrió otra teoría que es la de la falsa forma de la fe. No, hermano, es que a usted le falta fe. Es que si usted tiene fe, usted habla y las cosas se producen. Si usted piensa positivo, toda su vida será positiva. Eso está en los libros de Nueva Era. Se los digo con autoridad de conocimiento porque yo anduve metido en una época en la Nueva Era. Sé cómo funciona eso. No les estoy diciendo nada inventado. Estas últimas teorías de prosperidad y la forma errada de la fe vienen desde la segunda, si dividimos el siglo XX en 3 tercios, los últimos 2 tercios y del siglo XXI fueron tomados por esa teoría de prosperidad y de falsa forma de fe. Pero ahora, en los últimos 10, tal vez 15 años máximo, ha crecido con mucha fuerza una doctrina errada que también dio mucho que hablar y que luchar a los apóstoles en los primeros años, que es el judeomesianismo. Ya lo he dicho varias veces, la epístola a los Gálatas, la epístola a los Hebreos, la epístola a Romanos, la epístola de los Colosenses, todas exhortan contra el judeomesianismo. El judeomesianismo es una retoma de principios judíos, como si la iglesia fuera continuación del pueblo de Dios judío, y entonces todo lo que hacen los judíos tiene que hacerlo la iglesia. Eso es completamente falso y hereje. Tenemos un nuevo pacto, y lo dice claramente el libro de Hebreos, un nuevo pacto que es mejor que el pacto antiguo. Tenemos un nuevo sacerdote que establece una nueva forma de acercarnos a Dios. Ahora la lucha más fuerte en este momento es contra el judeomesianismo más que contra la teoría de la prosperidad. Hermanos, y algunos se preguntarán, ¿y por qué prolifera la falsa doctrina? Sencillo, porque aquí nos decía que de acuerdo a sus propias pasiones buscan maestros que les digan lo que quieren oír. Por eso es que han explotado las iglesias de falsa doctrina. Y para que tengamos alguna idea, sin ser exacto, yo puedo decir que el 60 al 70% de las pretendidas iglesias cristianas están en falsa doctrina, porque están recibiendo corazones no obedientes y corazones no humildes. Y para seguir la doctrina correcta del Señor hay que ser obedientes y humildes. Entonces se buscan pastores que tengan ese mismo espíritu, que prediquen esas medias verdades, y tenemos iglesias que explotan como maíz pira. Sin embargo, vamos a terminar con el versículo 6 al 8. El premio a la fidelidad. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo está aquí mirando que él está a punto de ser ejecutado. Sin embargo, sigue exhortando al pueblo de Dios. Sigue pendiente de sus hermanos. Él no se ha centrado en su tragedia, entre comillas, de lo que le va a ocurrir, sino al contrario, se goza, porque miren lo que dice en el versículo 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bendito el creyente que puede decir lo mismo con Pablo. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. El cristianismo es una batalla, es una carrera y es una confianza.
Eso fue lo que nos enseñó en Timoteo, en la segunda. Es una batalla, es dura, es una carrera porque tengo que competir principalmente contra mí mismo. Mi espíritu tiene que competir contra mi carne y tiene que ganar mi espíritu. Y es una fe, es una confianza. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He tenido confianza en Dios y en su palabra. De eso se trata. Ahora, hagamos una consideración. El Señor permitió que así fuera. ¿Por qué? Porque nada que valga la pena en esta vida es fácil. Sacar adelante la crianza de un hijo, sacar adelante un matrimonio, sacar adelante un oficio, una profesión, un trabajo, construir una casa, construir un hogar. Todo requiere esfuerzo, hermanos. Lo que a mí me produce cierto malestar interior es que muchas veces afrontamos las dificultades del mundo sin quejarnos mucho. Bueno, de pronto en una reunión social, pero lo que son las dificultades cristianas a veces nos apabullan, nos aplastan, nos deprimen, nos derrotan, cuando finalmente es parte de la vida. Hasta que no estemos en la vida eterna, no dejaremos de tener batalla. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Adán después de haber pecado y a Eva? ¿Parirás tus hijos con dolor? ¿Ganarás el pan con el sudor de tu frente? Eso es para todo. Entonces, no nos extrañemos de que la vida cristiana a veces no sea fácil, porque nada que valga la pena es fácil y todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Y es que la salvación y la vida eterna, la paz y el amor de Dios y sobre todo su presencia son más plenas y valiosas que cualquier placer terrenal. Se me alargó un poquito el tema, pero voy a hacer un resumen de la última parte. Pablo, a partir del versículo 9 hasta casi el final, habla del dolor del ministerio y cita a ejemplos con nombre propio de pseudo cristianos que terminan en la infidelidad y en la apostasía. Dice versículo 10, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se fue a Tesalónica. Y en el versículo 14 cita a otro apóstata, Alejandro el herrero me ha causado muchos males, el Señor le pagará conforme a sus hechos. Vean, este pasaje es, a mi modo de ver, algo que cuestiona aquello de que ciertos ministros de Dios dicen, no me juzgue. Que en la iglesia cristiana no se pueden usar nombres propios. Sí se pueden dar opiniones, no juicios, opiniones. Aquí con nombre propio citó a Demas y a Alejandro, el calderero, para mostrar por el resto de la historia ejemplos de apostasía dentro de la iglesia. Supuestos siervos fieles, ayudantes del ministerio, que en un momento dado terminan produciendo mucho dolor. Dice aquí en el versículo 15, guárdate tú también de él porque en gran manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie estuvo de mi parte, más bien todos me desampararon. No se les tome en cuenta. Eso es lo importante. Pablo está perdonando a los que lo ofendieron. Porque dice para terminar, pero el Señor sí estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por medio de mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles escucharan. Y fui librado de la boca del león. Este es el verdadero creyente. Mira la verdad, la entiende claramente, la dice, pero termina su pensamiento, su sentir, mirando la verdad de Dios.
fui librado de la boca del león, y en el versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No te afanes, hermano, si tienes en algún momento una dificultad con alguna persona cercana a ti o un conocido de mucho tiempo que te está traicionando. Esa es parte del precio que tenemos que pagar en nuestra vida cristiana, pero la recompensa es eterna. Amén y amén.